Conor Murphy es un político irlandés republicano, es el vocero del partido político de IRA, el Sinn Féin. Fue miembro de la Asamblea Legislativa que le dio paso a la transición precisamente del grupo terrorista hacia la política. 2015-2005 se remonta esa historia. También ha sido diputado del Parlamento británico y fue negociador del Viernes Santo. El señor Murphy se unió al IRA en las huelgas de hambre del 81, fue condenado a 5 años de prisión por pertenecer a ese grupo armado, fue condenado por posesión de explosivos. Se convirtió en el primer republicano irlandés en ser elegido diputado. Es miembro clave negociador del Sinn Féin con especial responsabilidad en temas institucionales. Nos atiende a esta hora para hablar de la noticia del día en Colombia. Mariana, por favor, saluda al señor Murphy agradeciéndole que esté con nosotros. Mr. Murphy, welcome to our show and thank you so much for being with us. Thank you for having me. Pues lo que toca, Mariana, su opinión de lo que se firmó ayer en Cartagena. Mr. Murphy, what is your opinion about the agreement that was signed yesterday in Cartagena, Colombia? We are delighted in Ireland that the Colombian government and the FARC organization have reached this peace agreement. We think it is very good news for the people of Colombia. This ends a 50-year civil war in Colombia, which saw many thousands of people killed and human rights set aside by the government in Colombia. And we hope that this agreement is the beginning of a new era for the people of Colombia, one that is underpinned by democracy and human rights. Está muy feliz, le crea mucha alegría este acuerdo. Se violaron muchos derechos humanos, hubo miles de muertes y bueno, este acuerdo empieza una nueva era en Colombia. Yo quiero preguntarle, él estuvo en la cárcel como militante del IRA, salió, ayudó a que se negociara el proceso de paz y luego fue elegido por voto en elecciones en la Asamblea de Irlanda. ¿Cómo recibió la gente ese paso que tuvo él, que tuvo su grupo, de las armas a la política? Mr. Murphy, we understand that you belonged to the IRA. You were in prison, in fact, for being a member of the group, for carrying explosives. And then when you, you went into politics, you were elected as an assemblyman. How did people perceive or receive the fact that you went from being an IRA member to a prominent political figure? Well, people in Ireland understood that was part of the peace process. The IRA drew very strong support from the communities from which we came. They were engaged in a war against British occupation in Ireland, but we managed over the course of the peace process to find a way to change politics in Ireland, to challenge the British involvement in our country peacefully, and to try and change the politics of our country. And the people who supported the IRA then supported in greater numbers the development of Sinn Féin as a political party and the election of people like myself into prominent positions in the administration here in Ireland. Bueno, la gente de Irlanda entendió que esos eran pasos que se debían tomar de acuerdo con el acuerdo de paz que se llegó del Viernes Santo. Tuvo mucha popularidad entre no solamente las personas que apoyaban al IRA, sino también unas bases que se fueron ampliando eventualmente, y ellos como rama política, el Sinn Féin siendo una rama política, digamos, que exploraba los asuntos por los que ellos peleaban y en los que ellos creían, explorando esos asuntos políticamente, recibieron mucho más apoyo. Cuando uno camina por las calles de Belfast, en el Ulster, percibe que los barrios siguen segregados entre los unionistas y los católicos independentistas. El proceso de paz de Irlanda del Norte, ¿en qué medida podría mejorar, podría aprender de lo que está sucediendo hoy en día en Colombia? So if one walks through the streets of Belfast, you could perceive by some areas that there's still a lot of segregation. Unionists and nationalists, let's say, are separated. What do you think that maybe the peace process in Ireland could have learned from the peace process that we are going through right now in Colombia?
Well, the declaration of peace is only the beginning of the political change that is required. That then needs to be followed through by agreements, by a commitment to implement in full agreements that are made, by the development of democracy and of human rights. And of course, we still have issues in Ireland in relation to our peace process, but we are in a much, much better place than we were 20 years ago. And we still strive to consolidate our peace process, to continue the process of political change. And I think that is a lesson that can be learned across the world where conflict is, that it is not just simply about an absence of conflict, it is about a strong program to underpin peace with political change and with the establishment of human rights. De acuerdo a su experiencia, él dice que mundialmente tenemos que entender que un acuerdo de paz es solo el principio de una nueva época, de una implementación, y que, bueno, digamos en Irlanda, sí, es verdad, quedan residuos de problemas de la época de la violencia, queda segregación, pero es un lugar mucho mejor que cuando existía toda esa violencia, y que se necesita un compromiso para desarrollar las instituciones políticas y la actividad política para llevar a cabo una democracia en la que estos problemas no persistan. A partir de esta experiencia de Irlanda, ¿cuál sería la gran lección que tenemos que aprender para que lo que ocurre en Colombia salga bien, y cuál el error que no debemos cometer? Mr. Murphy, according to your experience in the peace process in Ireland, what do you think that we in Colombia, who are about to embark in a similar mission of peace implementation, what do you think we should learn, and what is the mistake that you think we should avoid? Well, I've had the opportunity on a number of occasions to go to Cuba and meet with the FARC delegation who were negotiating with the government. I've also been to Colombia and met with representatives of the Colombian government and saw for myself some of the issues that face people across the country in Colombia, in different parts of Colombia. And so I think that some of the lessons are that peace needs to be underpinned by a very strong program of democratic change, protection of human rights, addressing the issues which caused conflict in the first place, because peace isn't simply the absence of war, it is about changing people's lives for the better, and so that all groups in society can be supportive of a peace process because they can see that it is bringing about political change. El hecho de que, digamos, se termine el conflicto no significa que ya vamos a prosperar inmediatamente. O sea, también hay que tomar en cuenta varios factores, por ejemplo, que contribuyeron al conflicto en principio, y eso se tiene que manejar. También se tiene que manejar que se respeten los derechos humanos, que se garantice que la democracia es sólida y transparente, y en ese sentido eso es lo mejor que Colombia puede hacer en este momento para garantizar que la implementación de la paz sea exitosa. ¿Qué pasó con las víctimas y las familias de las víctimas del IRA? ¿Cómo se reconciliaron ustedes con ellos? ¿Qué grado de reparación hubo tras esos atentados terroristas? So what exactly happened to the families of the victims of those who were victims of IRA explosions or violence? What kind of reparations did they have, basically? Well, we are still struggling to resolve the issue of victims, of truth recovery, and of justice for people who were injured or lost loved ones during our conflict. And that just doesn't apply to people who were killed by the IRA. That applies to people who were killed by the British state. And access to justice is still a difficult issue for us. It's a difficult issue in Colombia. I met the mothers of Soacha when I was in Bogota. I understand some of the similar issues that people there face as well. So these are difficult issues. I think international best practice is key to helping people work through these problems, but it also requires both the state who were involved in the conflict and the other actors, including the guerrillas, to come forward with will to sort these issues out and to ensure that victims' rights are protected. Digamos que ellos todavía luchan un poco con ese tema de la justicia, que él deja muy claro, no es solamente la justicia para aquellas víctimas que fueron, o familias de víctimas que fueron víctimas de un atentado del IRA, sino también para aquellas que fueron víctimas de la violencia por parte del gobierno británico.
es una de las cuestiones más difíciles que todavía quedan después del acuerdo. Él dice que se necesita mucho compromiso para ayudar a resolver estas cuestiones, no solamente por parte, en nuestro caso, por ejemplo, de las FARC y del gobierno, sino también de la comunidad internacional, y que es una constante batalla. Oiga, señor Murphy, ¿en qué momento se dio usted cuenta de que la lucha armada ya carecía de sentido y que la lucha se tenía que hacer en la política? ¿Qué fue lo que le motivó a usted a dar el paso junto a sus compañeros hacia la política? In which moment did you realize that taking up arms wasn't really working and that a political way was much more sustainable? When did you decide to join your colleagues or friends that chose the political path? Well, it was a decision which took place over many, many years. It involved dialogue within the group, within Republicans, within people who wanted to see freedom in Ireland as to what the best means were for pursuing that freedom. It was clear that the conflict was reaching a point of stalemate between the British government and the Republican forces, and I think in those circumstances we decided to sue for peace, in the understanding that politics could deliver for us the freedom that we sought during the conflict. Mr. Murphy, thank you so much for your time. Thank you. El momento en el que se decide, en verdad le tomó unos años tomar esa decisión, al igual que a muchos de sus colegas, porque fue un tema de conversación. Llegó un momento en el que ya veían que había, digamos, un jaque en el que ni las fuerzas del gobierno británico ni ellos estaban ganando nada, y cuando tuvieron garantías de que iban a poder hacer algo a través de la política, fue cuando tomaron la decisión de que ese sería un camino viable.